buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. El programa de hoy va a ser diferente a todos los que hemos hecho en años anteriores. ¿Y por qué? Y es que vamos a abordar, pudiéramos decir, la arteria más importante del condado Miami-Dade. Vamos a hablar del Aeropuerto Internacional de Miami, un lugar que he visitado, como muchos de ustedes, numerosas veces, pero que después de conversar con su director que me acompaña, José Abreu, me he percatado que realmente eso no es un aeropuerto, es un monstruo de numerosos tentáculos, un buen monstruo, pero gigantesco. Gracias, José, por estar acá. Mucho gusto de estar aquí. José, háblanos de ese aeropuerto tan complicado y tan complejo en sus relaciones con otros aeropuertos en Estados Unidos y en el exterior. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar por carga. El aeropuerto nuestro es el número 1 de los Estados Unidos en carga internacional. Y de hecho, es el único aeropuerto estadounidense en los primeros 10 del mundo. Por ejemplo, Hong Kong es el primero. Nosotros estamos como en el 9, en el 8. José, hay un tema que nos preocupa a muchos, por no decir a la generalidad de la sociedad estadounidense, después de los lamentables sucesos del 9/11, y era la parte fundamental que quiero abordar contigo durante el programa, y son los temas de la seguridad aeroportuaria. O sea, la salida, la entrada a este país. ¿En qué medida están protegidos los pasajeros? ¿En qué medida está protegido su equipaje? Y estamos protegidos las personas que vivimos en esta ciudad. Bueno, déjame decirte que ese es un tema extremadamente complicado. Y para podértelo contestar, tengo que en realidad contestaste la segunda parte de tu primera pregunta, ¿no? Que es los pasajeros. Nosotros somos el segunda entrada de pasajero internacional en los Estados Unidos. O sea, está John F. Kennedy en Nueva York, nosotros y Los Ángeles. ¿Por qué eso tiene mucho que ver con la pregunta que tú me acabaste de decir con seguridad? Te voy a explicar por qué. Mira, los aeropuertos se categorizan en términos de su riesgo por la seguridad. Yo te puedo asegurar a ti que en los Estados Unidos la prioridad número 1 de todos los aeropuertos, no solamente el nuestro, es seguridad. Número 1 seguridad, después cualquier otra cosa. Cuando se habla de seguridad, ¿solo se habla por un acto terrorista o seguridad en todos los aspectos? O sea, hablamos de seguridad en la mecánica de los aviones, seguridad en la habilidad de los pilotos, etcétera. En todo, pero primordialmente en los tiempos que vivimos ahora, sin discusión, los riesgos más grandes son de terrorismo, desafortunadamente. Entonces, el aeropuerto nuestro es lo que se llama categoría X. Categoría X quiere decir, desafortunadamente, que es aeropuertos que presentan el mayor riesgo a cuestión de seguridad por motivos de terrorismo. O sea, ¿y por qué somos una categoría X? Por el tamaño del aeropuerto, 35 millones de pasajeros anual. Por la naturaleza de los pasajeros, 50% de nuestro tráfico es internacional. Y 40% vienen de otros países. De otros países, correctamente. Y 40% están haciendo conexiones. O sea, cuando tiene esa combinación de factores, aeropuerto categoría grande, sí, grande se considera cualquier aeropuerto que tenga más de 30 millones de pasajeros anuales. Y eres tan alto en el tema internacional, o sea, nosotros somos el segundo de la nación, pues sin discusión tienes que estás en una categoría de mayor riesgo. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que estés más inseguro que otra cosa, eso simplemente quiere decir que en los ojos del gobierno federal la seguridad en ese tipo de aeropuertos tiene que ser más seria, a un nivel más alto, y tiene que tomar muchas medidas que a lo mejor en otro aeropuerto, por ejemplo el de Tampa, no tendrías que tomar. Y eso va en distintos tipos de etapas, en distintos tipos de niveles, como se mira la seguridad. Muchos de ellos te podré decir, otros de ellos no te podré decir, como es natural, pero sin discusión, el gobierno federal toma el asunto de la seguridad extremadamente seria, una cosa muy seria. Y nosotros también. De hecho, nosotros tenemos 150 policías de Miami-Dade en ese aeropuerto, que trabajan full time ahí. Aparte que ustedes tienen un cuerpo de seguridad interna ya. Sí, señor, y en nivel federal tienes la siguiente, tienes los policías, los oficiales de aduana e inmigración,
que créeme, no solamente ellos hacen aduana y migración, ellos están ahí para mirar el aeropuerto enteramente. Tienes las personas que trabajan con el TSA, o Transportation Security Administration, que son las personas que más bien se dedican a ver a las personas que van a volar no hacia el aeropuerto, pero afuera usando el aeropuerto. Entonces tienes una serie de otras personas que no son identificables cuando los ve de una forma superficial. Pasajeros comunes y corrientes. Claro, que son los marshals, que son las personas de ICE, que son más bien que tienen que ver con problemas de la droga, el FBI. Créeme, el inspector general, ahí nosotros tenemos a todo el mundo. Abreu, ¿y eso es similar en todos los aeropuertos importantes de Estados Unidos? Yo diría que todos los que sean X es similar. Yo creo que nosotros, o sea, los primeros tres, Los Ángeles, nosotros y hasta más que Chicago, ¿no? Y Kennedy, tienen un ángulo internacional más apropiado como puerta de entrada a esta nación. Los equipos de seguridad que están instalados en este aeropuerto y en aeropuertos tan importantes como el Kennedy o como el de Los Ángeles son los más modernos, como ese equipo que las personas dicen comúnmente que desnuda a las personas, aunque no se ve la desnudez, pero que sí permite apreciar si la persona lleva algún objeto oculto. Sin discusión son bastante detallados, ¿sabes? Y son unos equipos que usan ondas, o sea, no son de rayos X. Viene siendo, la analogía que te puedo dar es como un barco cuando está detectando lo que está equipo de sonar, un equipo de sonar. Te manda la onda, cuando la onda choca con el cuerpo regresa, pero te lo hace con varias antenas que están alrededor de lo que es la cabina, ¿no? Y entonces te dibujan el cuerpo humano a una exactitud increíble. Ahora, esos equipos todavía no se usan como sistema primordial de seguridad. O sea, tienes que ir a lo que se llama a un nivel secundario para usar ese equipo. Déjame darte un ejemplo. Una persona que está identificada con cierta edad, que compró un ticket solamente para ir y no para venir, que no tiene maleta, que una persona que cae en ese nivel, rara manera de comportarse, en un nivel nerviosa. Entonces, después que pasa por los normales que tienen que ver con los metales y eso, le dicen, mire, caballero o señora, para ahí. Si la persona no quiere, o sea, es voluntario. Es voluntario. La persona no quiere usar ese equipo, entonces hay que hacer un registro, ¿no? Más bien físico a la persona. Tiene dos opciones, o el físico o pasas por el sistema ese de imágenes. Esa es, digamos, la inspección, Abreu, que le hacen a las personas. Pero la inspección a los equipajes. Por ejemplo, últimamente muchas personas no le ponen candado a sus maletas porque se dan cuenta que pueden llamarlos en cualquier momento y romperle las maletas si no lo llaman, o romper el candado de la maleta. Hay seguridad con el equipaje tanto para evitar un ataque terrorista como para evitar un robo contra el equipaje de un viajero. No me refiero solo al aeropuerto de aquí, sino a estos aeropuertos X sofisticados que tú has mencionado. Bueno, generalmente hablando, la seguridad contra explosivos y ese tipo de cosas es 100 veces más sofisticada que de los robos personales. Desafortunadamente, de vez en cuando, no te voy a decir en una proporción alta, pero de vez en cuando hay personas que dicen, mira, yo tenía un teléfono que me lo robaron. No pasa mucho, pero pasa. Ahora, con respecto a la seguridad de la maleta, por el otro lado, el terrorismo, un tipo de explosivo, bomba, yo te aseguro a ti que el sistema de rayos X, sistema o sea, ahí no es cuestión de que a lo mejor esta maleta me luce sospechosa, vamos a mirarla. Ahí yo te aseguro a ti que todas las maletas que tú chequeas, todas, absolutamente todas, se miran. Un sistema extremadamente sofisticado. Te puedo decir que en la mitad del aeropuerto, y será en el aeropuerto entero, ese sistema están integrados con las esteras. Y el sistema es suficientemente inteligente para saber si hay cualquier tipo de sospecha, y el sistema automáticamente lo manda a un cuarto donde hay humanos. Si una maleta, digamos, que una maleta que el sistema le dice a los humanos, para allá te voy a mandar una negra que tal y tal tamaño, ábrela. Y hay un cuarto donde hay
depende, entre 10 hasta 30 personas, que todo lo que hacen es abrir la maleta de lado a lado. Pero el sistema de rayos X, todas pasan, o sea, las esteras y la manera de que ese equipo funciona, cuando una maleta es determinada que tiene algún tipo de sospechas, automáticamente esas esteras viran a este cuarto donde están estas personas. Y eso tiene una seguridad de un 100% de que una maleta sospechosa pase hacia un avión. Eso no existe. Ahí no hay escape entonces. Ahí no hay escape. En relación a los aviones se acostumbran, aunque tú no eres el administrador, conoces el sistema, los aviones se acostumbran a inspeccionar, a chequear, a controlar entre vuelo y vuelo para evitar de que una persona cualquiera hubiera podido dejar un objeto en el avión cuando lo abandona. Sí, sí. Los aviones, por varias cosas, muchos de ellos tienen lo que se llaman los marshals, que son personas que están equipadas para cualquier cosa que pase, ¿no? Y esos vuelan. Sí, esos vuelan. O sea, yo no los conozco a todos porque, o sea, la seguridad nacional no necesariamente me dice a mí este es fulano y este el otro, pero te das cuenta por la cantidad de veces que los ve y cuando usan sus carnets para otras cosas, ¿no? Quieren estar en eso. Pero sí, los aviones entre vuelo y vuelo tienen un chequeo de seguridad antes de que borden los pasajeros que van a salir en el avión que llegó, por ejemplo. Y la comida, porque yo recuerdo una película que se llama, creo que Pasajero 57, sí, que los terroristas introducen sí, unas armas por medio de unos carritos donde llevaban la comida. No sé si recuerdas esa película, muy impresionante y muy bien hecha. Eso también es chequeado, eso es controlado. Sí, todo tipo de... ahí hay ciertas combinaciones. Hay ciertos tipos de... Pero no solamente la que van en los aviones, la comida que van, que se vende dentro. Después que pasa seguridad, esa persona que te vendió un pan con hot dog, o te vendió un Gatorade, o una Coca-Cola, esa persona no puede llevar esa Coca-Cola por el lado de la tierra, tiene que pasarlo por el lado aéreo. Y antes de entrar por el lado aéreo, tiene esas inspecciones. Las comidas, van inspectores de seguridad al lugar donde esa comida se está preparando, antes que la monten en el camión y que la lleven para el aeropuerto. O sea, hay un control estricto en toda la que seguridad se respecta. Claro. Por los tiempos que estamos viviendo. Sí se puede saber, por supuesto. Como tú bien decías, hay preguntas que no tienen respuesta, sin ser indiscreto. Han confrontado, en los 5 años creo que llevas administrando al aeropuerto, se han confrontado algunos problemas serios en el aeropuerto que les han llamado la atención a ustedes, si se pueden contar. Sí, te puedo decir que no serio en el sentido, gracias a Dios, de terrorismo. Pero, por ejemplo, gente llevando dinero falso, criminales de todos normales, cuestiones de droga, desafortunadamente, oye, cantidad. Fíjate que desde que nosotros implementamos estos cursos, nosotros implementamos un curso que hasta las personas que limpian y trabajan en las concesiones lo toman, que es más bien para detectar un patrón de conducta. O sea, esas personas no están autorizadas para arrestar a nadie, pero sí están autorizadas para hacer una llamada y decir, a mí me parece que ese hombre es sospechoso porque hace 120 grados centígrados Fahrenheit afuera de calor y el hombre tiene un saco puesto que le llega a la rodilla, ¿no? Dice, oye, eso está raro. Esa persona reporta. Y gracias a esas personas, ahí se han hecho más de los últimos 2 o 3 años, diría yo como fácil 200 arrestos. El nivel mayor de confrontación, de problema, está en tráfico de drogas. Sí. Sí, y el segundo diría yo que es dinero falso. Dinero falso. ¿Cómo dinero falso? Dinero falso. Trabajan en combinaciones y traen dinero que de otros países y fuera de aquí, que se parece mucho a los dólares, pero no lo son. Son simplemente... pero tú sabes que no son, o sea, falsos, de hecho, y entonces hay maneras de detectar eso también. El dinero falso. Sí. Tiene manera, equipos que detectan eso. Y o sea, si la persona lo transporta. Exacto. Y yo quisiera que tuviera eso, los cintos que se ponen, por dónde se lo ponen, es increíble ver los riesgos que toman, porque sabes que si te cogen eso, oíste, no vas a pasar muy bien. Y sin embargo, hay personas que toman ese riesgo, no te voy a decir que todos los días, pero sí pasa. Sí pasa, ¿no? Hay personas que llevan drogas hasta en el cuerpo adentro. El riesgo
que se abre es uno de esos plásticos que se han tragado. ¿Cómo ha sucedido? Muchas maneras de terminar en eso, la actuación de las personas, mucho trabajo se hace ya en el país de origen, esas conexiones, el sistema de comunicación. O sea, ya hay funcionarios en los países que aterrizan aquí en Miami y otros aeropuertos de Estados Unidos que están pendientes también de esos pasajeros. Sí. O sea, hay un seguimiento, sí, pudiéramos decir. Sí. Te asombraría si te diría cuánto detallado es, si te pudiera decir. No hace falta. La seguridad de todo es lo más importante. O sea, el Aeropuerto Internacional de Miami acaba de decir que tiene una gran cantidad de pasajeros internacionales. Una de las cosas que más nos confunde, a mí en particular, es cuando tengo que hacer un vuelo de conexión. Sí. Yo me enredo, me pierdo, donde quiera que yo vaya, yo me pierdo, no importa que sea aquí, en cualquier aeropuerto. Eso está suficientemente coordinado. Cuando hay un atraso de un vuelo, el vuelo de conexión que la persona pierde, y no solo hablo de Miami, hablo en términos generales. Bueno, déjeme decirte, ese problema de la conexión, sin discusión, presenta un desafío para las aerolíneas. Porque acuérdate que en realidad nosotros tenemos el aeropuerto y ellos en realidad nos pagan, vamos a decir, una renta, nos pagan por las puertas, esto y lo otro, ¿no? Pero ellos son los que corren los cronogramas. Déjame contestarte esa pregunta con toda sinceridad. Los aeropuertos de conexiones tienen más posibilidades de lo que se llaman conexiones falsas, o sea, conexiones que pierde. Para ellos todo es un riesgo. O sea, ellos saben qué avión está llegando y a qué hora y si viene tarde o no. Entonces, si un vuelo, por ejemplo, está 45 minutos tarde y ellos saben que solo hay una persona que va a conectar a que sale para este otro destino, probablemente te dicen, mira, se queda y va en el próximo. Sin embargo, si uno de estos vuelos, porque sea que vengan de un lugar muy común, vamos a poner Orlando, que fueron a Disney World y de ahí se van para un país sudamericano y el vuelo ese tiene cierta cantidad de personas, entonces aguantan el otro. Pero es una determinación que la tienen que hacer en cuestiones de segundos. Esas personas que están encargadas de lo que son estas cosas logísticas, ¿no? de las aerolíneas, y son empleados de las aerolíneas. O sea, ¿en qué medida, cambiando de tema, el aeropuerto de Miami da empleos, da riqueza al condado o le cuesta dinero al condado? Mira, para empezar, no le cuesta dinero al condado, porque el sistema financiero, la estructura financiera de nuestro aeropuerto, y no todos son forzosamente o necesariamente así, pero la mayoría es una... ¿Todos los aeropuertos del país te refieres? Exacto. En el país hay, diré yo, 3 tipos de modelos financieros de aeropuertos. El de nosotros se llama residuo, y la mayoría son residuos. Residuo quiere decir que al final de la jornada el número tiene que ser 0 en el presupuesto. O sea, las aerolíneas se responsabilizan de ser la garantía total de las operaciones del aeropuerto. O sea, vamos a explicarte eso con un poco más de detalle. Sí. La aerolínea paga por la puerta, por el puente de abordaje, por el mostrador, por la oficina que alquilan, por el sistema de computadora que usan, por la luz. Después a ese dinero le unes el dinero de las concesiones, de los restaurantes. Y si falta algo para poder cerrar en cero, o sea, en contra de los requerimientos. Los requerimientos son básicamente la operación y la deuda capital, que en el caso nuestra es grandísima. Entonces, esa diferencia se le vuelve a tasar a las aerolíneas en una forma basada en el peso de las aeronaves cuando aterriza. Eso es bien complejo. En segundo que aterriza, nosotros sabemos, este señor, esta aerolínea nos debe tanto, basado en el peso de esa aerolínea. Y al final... ¿Y cómo le toman el peso a los aviones? ¿Hay algunos sensores no, porque por el modelo. Por ejemplo, sabemos que un 747-400 con una carga normal pesa tanto. Y ellos están de acuerdo en pagar por estandarizado por tipo de aeronave. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no sale un centavo de lo que es presupuesto condal, local. Los presupuestos que uno paga en el boleto, la mayoría de eso van para el gobierno federal. De hecho, solo $4.50 es el dinero que va para el aeropuerto de los presupuestos de un
boletos. Directamente, perdóname, el aeropuerto no le da prácticamente riquezas al condado. No, Dices tú que el dinero va para el gobierno federal. No, claro, el dinero de presupuesto que entra por los pasajes, absolutamente correcto, Pedro, absolutamente correcto. Ese dinero en su totalidad va al gobierno federal, que ahí es donde están los air traffic controllers, y cuando ellos pagan la seguridad, digamos. Exacto, todo ese tipo de cosas, con la excepción de $4.50. ¿Qué es lo que va al condado? Al aeropuerto. Al aeropuerto del condado. Ahora, de dinero tuyo y mío como residentes del condado hacia el aeropuerto va cero. Absolutamente cero. Y el dinero, ya que estamos tocando un punto tan importante, de las concesionarias, o sea, de los restaurantes, ¿eso va al condado o va al aeropuerto? Eso va para atenuar. O sea, un dólar que dejemos de nosotros de vender, así sea un restaurante, en una tienda de tal, es $1 más que la aerolínea tiene que pagar. Eso va a atenuar. O sea, eso se consideran ingresos no aeronáuticos. Mientras más nosotros podamos crecer, menos tiene que pagar la aerolínea. Pero sí te puedo asegurar que si no se vendiera nada, no hay aerolínea que vuele ahí. Porque nosotros diríamos que el 60% del dinero que entra ahí es dinero aeronáutico y el 40% está en esa categoría que acabaste de mencionar. En Hong Kong, que es el aeropuerto más exitoso del mundo, es al revés. Solo el 30% entra de las aerolíneas y el 70% entra. Ahí te venden una goma, un automóvil, en cualquier cosa en el aeropuerto de Hong Kong. Debe ser inmenso el aeropuerto de Hong Kong. Sí, es inmenso, muy sofisticado. Yo creo que un área donde nosotros podemos mejorar es en agrandar los ingresos no aeronáuticos. De hecho, nosotros teníamos un aeropuerto chiquito que estaba en la US 27 y Chrome Avenue. Nosotros decomisionamos ese aeropuerto para convertirlo en una mina de roca para vendérselo a los contratistas y usar ese dinero para atenuar el dinero de las aerolíneas. ¿Cuántas personas trabajan en el aeropuerto? 35,000 en el de Miami. 35,000, pero indirectamente, si sumas, sobre todo por la carga, ¿no?, que hablábamos hace un rato, todas esas compañías que estaban en el Doral, que mueven la carga por tierra después que llega al aeropuerto y viceversa. Si sumas eso, estás hablando de 282,000 empleos que tienen que ver con ese aeropuerto. O sea, 1 de cada 4 empleos del condado. El condado tiene que ver con ese aeropuerto. Y de hecho no hay comunidad en los Estados Unidos que dependa tanto en su aeropuerto como esta comunidad depende en Miami International. Y te digo, pero yo nunca he querido, he sido tipo de persona de tapar el sol con un dedo. Yo sé que perfectos no somos. Sé que estamos mejorando en todas las áreas, pero sé que tenemos que ser constructivos cuando nos referimos al aeropuerto, porque si ese aeropuerto no está ahí en la forma que está ahí, yo te aseguro a ti que el impacto económico, te voy a decir exactamente, son de $27,000 millones anuales. Yo sí recuerdo una cosa, mi primera entrada al aeropuerto internacional de Miami fue como en el octubre del año 82, procedente de Nueva York, y me sorprendió que estaba en construcción. Y estuve el mes pasado, que fui de vacaciones a Canadá, y realmente no me sorprendió seguir viendo que todavía estaba en construcción. Bueno, déjeme decirte que como ingeniero civil a mí me encanta eso. Me encanta eso. Muchas veces yo le he dicho a las personas que eso es una zona de construcción donde de vez en cuando aterriza un avión, ¿no? Y parece ser así, pero déjeme decirte que estas obras capitales que se hace con dinero prestado, ¿no?, y se paga después, ¿no?, se vende un bono, se emiten bonos y después pues se pagan con el dinero de las aerolíneas. Va a costar alrededor de 6.4 mil millones de dólares. Eso ya en gran escala se va a acabar en los próximos 2 años. No es que no haya necesidad de construir más, porque por ejemplo la terminal del centro, básicamente la original del año 59, pero entre la terminal sur, la del norte y los arreglos que se han hecho. La terminal del centro, donde dice vuelos internacionales. Sí, la terminal del centro viene siendo los pasillos E, F y G. La del sur es la H y la J, y lo que antes era de la A a la D va a ser la del norte. Pero también
también, volviendo a la pregunta original, de la construcción, toda esa construcción se hace, tú tienes que emitir bonos y llega un momento en que la capacidad tuya de vender bonos llega a un límite, se agota. Entonces ya después de la terminal del norte y de ciertas carreteras que el Departamento de Transporte, igual que el Departamento de Autopista del Condado, nos van a hacer el gran favor de hacer ellos con su dinero, lo cual estoy eternamente agradecido de eso. Después de eso, que estamos hablando ya en 2011, y como es natural, el tren que va a ir a lo que es el tren se va a construir definitivamente. Bueno, el tren dentro de la que eso es súper necesario, porque las caminatas dentro del aeropuerto, eso va a estar abierto en septiembre de este año. ¿Y el tren que nos va a llevar de la ciudad al aeropuerto? El tren que también se está construyendo, no sé si pasa por la 112. Sí. Estás viendo, eso creo que es para el 2012, el Departamento de Tránsito está encargado de eso, pero el otro tren que va a ir del centro al aeropuerto, o sea, del centro donde se van a consolidar los carros de alquiler y ese tipo de cosas, o de renta, ese se va a terminar en septiembre de 2011 y también va muy bien adelantado. Como te digo, una zona de construcción donde de vez en cuando aterriza un avión. José, volviendo al tema de la seguridad, pero ahora no es contra el terrorismo, sino, y esto lo estaba comentando nuestro productor Luis Díaz de afuera, que es muy ingenioso en estos tipos de programas, la seguridad que tenemos las personas que vivimos en el condado, cuando un avión está decolando o va a aterrizar, que vemos aquellos monstruos que nos pasan por encima cuando vamos manejando la autopista, a veces nos preocupamos, yo me preocupo. ¿Eso está relativamente garantizado? Bueno, aquí en la vida no hay nada garantizado, ¿no? Y tienes que ver que esto ha sido una ciudad que creció alrededor del aeropuerto. Tiene muchísimas ventajas tener un aeropuerto en el downtown porque puedes llegar en 5 minutos, no como por ejemplo en Denver o mismo Heathrow que tiene que manejar 1 hora para llegar. No, el de España, Barajas, que está lejísimo de Madrid. Que está lejísimo. Sin discusión, cuando tú tienes ese tipo de aeropuerto, pues tienes un riesgo más grande, ese tipo de cosas, pero el riesgo no es basado. O sea, si nos vamos a poner matemáticos sobre lo que es la seguridad aeronáutica, los riesgos de fallar casi siempre son en despegue, ¿no? Sí. Como bien sabemos. El aeropuerto debe tener no solamente suficiente pista, y la de nosotros está aprobada hasta para el 380, o sea, las pistas de nosotros, la pista 9R tiene más de 13.000 pies. No solamente la pista, pero sino la zona, porque hay una zona de seguridad que se va arriba de la pista. Y si los pilotos hacen lo que tienen que hacer, no debería haber ningún problema. Y de hecho, mira el récord, ahí aterrizan y despegan más de 400.000 aviones anualmente. ¿Y cuántos accidentes tú has visto de ese tipo? Yo creo que muy pocos. O sea, estadísticamente hablando, eso no es un problema, pero no me puedo sentar aquí y asegurarte que... Aparte de eso, tampoco yo voy a quedar convencido que tú me lo asegures. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Los invitamos a seguir viendo el canal 17, a que comparta las tardes de domingo con nosotros. Gracias a José Abreu por haber estado en el programa. Muchísimas gracias. Y vemos la programación del canal 17, magnífica. Es excelente porque te da la oportunidad de oír los diferentes segmentos políticos, económicos, sociales y representa en realidad un extracto exacto de lo que es esta comunidad. ¿Desde dónde nos ve usted? Desde West Palm Beach. Desde West Palm Beach.
excelente porque te da la oportunidad de oír los diferentes segmentos políticos, económicos, sociales y representa en realidad un extracto exacto de lo que es esta comunidad.